Muy buenas, distinguida teleaudiencia de Cultura Política de los Siete Ciudadanos, nuevamente con ustedes para, a través del cosmos de Radio Televisión, también ingresar al cosmos de la mente de cada uno de ustedes. Vamos con nuestra editorial, que es más una carta política. Del Perú como doctrina, estamos pasando al Perú como cantina. Hace muchos años, cuando la política era más ideologizada, concitaba solo relativas y escasas críticas sobre la honradez de los políticos. En esos años dominaba el análisis de propuestas de gobierno calibrando las urgencias sociales. Se concentraba opinión discutiendo planes y programas políticos. Por ello, el incumplimiento frustraba a la población después del uso del poder que a su tiempo detentaron, por ejemplo, Augusto B. Leguía, Sánchez Cerro, Óscar R. Benavides, Manuel Prado Ugarteche, José Bustamante y Rivero, o el dictador corrupto de Manuel Odría. Y los desencantos se convertían en pan de todos los días. Los políticos sumaban defectos porque su gestión nunca saciaba las expectativas populares. No obstante, el robo y el pillaje, aunque inmoral e indebido, no era de la dimensión descalabrante que surgió con el fujimorismo, como lo relata Alberto Quirós en su recorrido libro Historia de la corrupción en el Perú. Él murió hace más de una década y no conoció la descomposición política de hoy. Por otro lado, en esos años los textos políticos y unas ideologías eran de corte internacional, como los del Partido Comunista del Perú y del APRA, o paternalistas o pseudonacionalistas como los de Unión Nacional Odrista o los de Patria Nueva. En ese empantanado escenario de los años 20 hasta los principios de la década de los años 60 del siglo pasado, surgió una propuesta con menú peruano que buscó poder político alimentando la idea de nación con raíces ancestrales recogidas del llamado Perú profundo. Esa iniciativa la personificó por primera vez en la historia de las ideas políticas en el Perú el joven partido Acción Popular, fundado por Fernando Belaúnde Terry, que acuñó las sugestivas ideas fuerza de conocer el Perú pueblo por pueblo y diseñar ideario inspirado en el Perú como doctrina, y creó ya en el poder Cooperación Popular, propuesta hoy perdida y luego reproducida malamente por otras tiendas políticas. ¿A pocos les importa hoy que Acción Popular se haya convertido en un partido de gente estreñida, incapaz de digerir valores peruanistas, convirtiéndose en sanatorio de viejos truanes provincianos motejados de niños? Es decir, una protervia de fraternos enemigos entre sí. Si Fernando Belaúnde Terry fue bien intencionado, inocentón e iluso, sus sucedáneos de hoy son malintencionados sin doctrina, perversos químicos de la maldad y diestros en el pillaje. Y bueno, cuando acaeció el descalabro del gobierno de Acción Popular, insurgió en 1968 el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, que en 7 años se impuso cambiar las iniquidades e ignominias políticas y económicas que asolaban al país. Hizo reformas que sacudieron y quebraron el espinacio de la oligarquía limeña y propició que el Perú fuera más horizontal. Como castigo, luego que Velasco Alvarado fuera destituido por los propios militares que aceptaron las presiones de la oligarquía, esa derecha oligárquica lo confinó al olvido y a la satanización de su gobierno. Sufrió Velasco Alvarado ostracismo político y hasta hoy, pese a que murió hace casi 50 años, su nombre y su obra son tratadas indebida y sesgadamente. Luego del retorcido Morales Bermúdez, retornó al poder Belaúnde Terry en olor de popularidad, pero ya sin acción popular respetable. Ese gobierno agonizante, desde que nació, enfrentó a un APRA vuelto encarnizado adversario u amagó sin éxito los inicios espurios del senderismo terrorista. En esos años más primó el partidismo que el peruanismo. A los escombros de Acción Popular le sucedió la supuesta lozanía del APRA, que bajo la conducción de Alan García Pérez armó en 5 años el mayor descalabro económico del siglo XX, convirtiendo a su partido y al Perú en cenizas y escombros, y para coronar la insanía política con ocultos actos de multitudinaria corrupción.
El APRA, al momento de salir y dejar el poder, prohijó a un hombre de dos nacionalidades, a un personaje de doble moral y de triple ambición como fue Alberto Fujimori, que en 10 años, para enfrentar la malhadada herencia del aprismo, vendió el país a ambiciosas empresas internacionales. Desde el Fujimori se cambió el Perú como doctrina y se envió a la clase política a que construya el Perú como cantina. Ese traslado hacia la ignominia política la inició y generó el primer gobierno de Alan García Pérez, arrastrando a otras caricaturas políticas donde luce el queiquismo con empecinamiento patológico por capturar el poder. Y aquí vamos a lo valorativo. Es muy pobre de raciocinio cierta población peruana partidarizada e inclusive fanatizada, incapaz de integrar en su racionalidad política argumentos holísticos. Por ejemplo, cuando se afirma con verdad que el fujimorismo representa la cúspide de la corrupción, los intonsos salen a la palestra y arguyen, sueltos de huesos, que el chino venció a la inflación y fortaleció la economía del Perú y que venció al terrorismo. Mezclan papas con camotes. No admiten que no se alude a la costosa inserción económica que se emprendió para corregir los estropicios apristas de los años 80, ni a la lucha errática contra la subversión, sino que se alude a la corrupción. Y entonces, más allá de sofismas y de argumentos tangenciales, la verdad de las verdades es que el gobierno más corrupto y fagocitador de instituciones que tuvo el Perú y que aún lo tolera crípticamente es el fujimorismo. Nos preguntamos, ¿dónde nació la corrupción en la política peruana? ¿En qué día? ¿En qué esquina? ¿En qué edificio? Nace en la ignorancia y en la carencia de ideas al servicio de la población y en la imposición abrumadora del neoliberalismo en la gestión pública. Si todos son negocios, el Perú es un emprendimiento meramente económico. A estos gobiernos desde hace años lo que les interesa es inversión, inversión y más inversión dentro de lo que hoy en día ha dado el llamarse el Perú como república empresarial, donde no se aplican ideas ni existen planes y programas de desarrollo, sino existen peticiones y reclamos diarios para construir obra de infraestructura y obra y más obra para pescar a río revuelto como si el cemento y el mal servicio resolvieran todos los problemas y generaran calidad de vida. Y lo único que hacen es generar enriquecimiento indebido. Esta ha sido una historia para el desencanto que además continuará. Cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Pero cuando las poblaciones pierden la memoria, caminan al vacío y gozan las mentiras sin respetar nada. Nuestra opinión, Ismaco. Buenas, Malchita. Por la emoción no los he saludado antes. Gracias, Nacho. Ahora viene el pasaje de nuestra historia. Pero nos hemos comunicado, creo, telepáticamente porque he reflexionado sobre algo parecido, pero es una lectura con una perspectiva más histórica y mucho más específica, lo que hemos trabajado para esta semana y para ustedes. Acción Popular y su actual descalabro. Un movimiento espontáneo, renovador, idealista, viril, con el que me ha tocado el honor de dirigir en esta campaña, debe seguir cohesionado, convirtiéndose en una fuerza cívica permanente que se dedique al estudio de la realidad nacional, fiscalice los actos gubernativos e intervenga en las contiendas electorales. Así me lo ha pedido centenares de patriotas de todas las regiones y yo siento el claro deber de seguir brindándole mi modesta pero decidida colaboración. Dijo el día 7 de julio de 1956 en un discurso político el fundador del partido político Acción Popular, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Su sustento ideológico está claramente expresado cuando sostiene que pocas naciones del mundo tienen el privilegio de contener en su propio suelo la fuente de inspiración de una doctrina. El Perú es una de ellas.
Su principio, el Perú como doctrina, se funda en la tradición indígena, la cultura incaica como pauta para la política nacional y, lo que es más, cuestiona la aplicación irreflexiva de los sistemas económicos y sociales de Occidente, de los países centrales que dominan el mundo. Vale por su propio peso la tradición planificadora, la acción popular y la justicia agraria. Alcanzar el equilibrio hombre-tierra que lograron los incas es el reto. El 1 de agosto, ese mismo año, Fernando Belaúnde Terry inicia la gira de la gratitud, marchando al sur, y en 20 días en auto y en tren recorre Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. En los meses siguientes continúa su travesía por el Perú con el propósito de hacer política a la verdad y organizando desde sus bases un auténtico partido político democrático. El 12 de enero del año siguiente, 1957, Belaúnde emite un pronunciamiento a la nación, exigiéndole al presidente Manuel Prado Ugarteche el cumplimiento del programa que había prometido durante el proceso electoral. Al gobierno se llega a cumplir programas, dice, no a prepararlos, ni a diferir los problemas. El 17 de enero, pocos días después, en ese mismo año, Fernando Belaúnde se bate a duelo con el diputado pradista Eduardo Watson Cisneros, porque este había publicado una carta en la que lo atacaba en términos que el arquitecto consideró inaceptables y ofensivos. El lance pactado fue a sable y a 3 asaltos de 3 minutos cada uno, con 2 minutos de descanso. Para este suceso fue don Miguel Mujica Gallo, gran coleccionista de armas, el que lo proporcionó. Preparó el duelo. Por este acto, Belaúnde fue amenazado por la Iglesia Católica con la excomunión. No pasó de una amenaza. Del duelo, ambos salieron con rasguños leves. Belaúnde Terry, en su declaración de principios, afirma la voluntad de construir en el Perú una democracia integral como sistema de vida, pensamiento y organización basada en la creación cooperativa de la riqueza y en la distribución equitativa de la renta nacional. La democracia política debe sustentarse en la democracia económica y social, con el fin de asegurar una real y justa participación en el goce de la riqueza producida en común. El denominado triple culto que propone Belaúnde Terry debe constituirse en su norte para el pensamiento y la acción. Se trata de 3 principios de carácter ético: el culto al trabajo, laboriosidad; el culto a la verdad, veracidad; y el culto a la honradez, honestidad. Los políticos de los últimos 40 años, líderes de Acción Popular y muchos que lo acompañaron en sus 2 periodos presidenciales, fueron presa fácil. Se dejaron consumir por el propio ejercicio del poder, el dinero fácil, y dejaron de lado la honestidad, laboriosidad y veracidad. Los valores éticos colocados por plena voluntad en la trastienda del pensamiento y la acción política. Los actuales congresistas de Acción Popular son precisamente anti-belaundistas. Las raíces de este descalabro animan al universo político de nuestro país. Los valores del incario son dejados de lado por quienes son sus descendientes directos. ¿Quién sabe? Tantos años de existencia precaria durante la colonia
y demás calamidades sociales y económicas han contribuido a la desaparición de los valores que se cree tuvieron los incas y a la aparición de lo que es la cultura chicha y combi, que con Fujimori tomaron carta plena de su ciudadanía. Roba, pero haz, sé macho, salte con tu gusto. Ese es un recorderis de la historia que tan presente, ¿no? Además, les informamos que en uno de nuestros primeros programas hablamos de los duelos, ¿no? Justamente de Belaúnde Terry con Watson Cisneros, de Mariano H., de Héctor Cornejo Chávez, y bueno, a pistolas, abrazos, heridos, contusos, y con ese papel descolorido de la Iglesia Católica amenazante, atemorizante, ¿no? Y bueno. Bien, nos vamos ahora al tema central, el sofisma. ¿Qué es el sofisma? Una gente piensa que el sofisma pues es parte de una retórica y exclusivamente se convierte en el escenario propio de los presocráticos, de una filosofía pasada, historia. Falso. El sofisma está presente en todas nuestras actividades, inclusive desde la economía, porque nos introducen brulotes, unos barcos encendidos que nos deslumbran, nos atemorizan y acatamos todas esas mentiras que dicen, son las cuales vamos a conversar sobre el sofisma, que es incautación, que es deslumbramiento y en el fondo es un atentado contra la verdad, pero que es tan deslumbrante que la gente cree que el sofisma vale la pena y lo va alimentando y se convierte en sofista en varias de sus acciones y de sus opciones, ¿no? Claro, Nacho. El sofisma y los sofistas son parte de la historia de la filosofía antigua, digamos, moderna y posmoderna y presente, ¿no? Al inicio, dicen los historiadores de la filosofía que los sofistas eran considerados personas sabias. Les decían, son sabios. Y además de sabios, son personas, ¿por qué sabios? Porque son personas altamente instruidas. Claro, y que manejan la palabra, el concepto, ¿no? Instruidas, leídas, lo que sesgadamente le pueden llamar culto, una persona culta, ¿no? Pero en todo caso son ilustrados, observan su realidad y reflexionan sobre ella. Y además son iniciadores de una corriente filosófica que es permanente hasta la fecha, especialmente en la parte de la ética que se llama el particularismo, o sea, no aceptan verdades universales, sino verdades particulares. O también a la inversa, generan de algunas situaciones particulares verdades universales. Por ejemplo, esto es que puede ser parte de una diatriba, de un argumento. Uno dice, o le dijeron a Winston Churchill, todos los alemanes son unas bestias. Y Winston Churchill le responde, bueno, no los conozco a todos, ¿no? Entonces, que esa generalización es parte de un sofisma. Y ahí, por ejemplo, tienes la estadística moderna, que es indiciaria, que es para tener un referente, pero no es para que sea pues parte contundente, concreta e irrebatible de la realidad, porque la realidad se encapsula en diferentes manifestaciones y es relativa en varios aspectos, o sea que hay que hacer un estudio mucho más profundo y cuidadoso. Entonces, por ejemplo, dice, las farmacias y la medicina es moderna y nos ha permitido vivir tanto, etcétera, es parte del asunto, pero no es la plenitud. Entonces, esas inferencias generalizadoras son sofismas contemporáneos y tenemos, Ismaco, una especie de industria moderna de la creación de sofismas, en la economía básicamente. Pero estos sofistas, a que me refiero, los de presocráticos, inicio, ¿no? A los que consideran sabios, tienen una reflexión bien interesante. En todas las cosas, fenómenos de la realidad que uno observa, esas cosas tienen una percepción de un lado para unos y otra percepción, o sea, otra lectura de otro lado para otros, porque todas las cosas en sí mismas contienen esa posibilidad. Un contenido de verdad, de verosimilitud, claro, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, ellos son maestros en señalar esas diferencias y por tanto son
relativistas, lo particularizan, relativizan el conocimiento respecto del conocimiento absoluto. Dicen, la verdad absoluta no existe, lo que existe es la verdad para uno en tanto uno observa y acepta los fenómenos como los mira y como los entiende y como los comprende, los siente. Pero para otro no. Otro puede tener otro tipo de aproximación a ese hecho, que es su propia verdad. Por tanto, no puede haber una verdad universal. Eso sostenía. Ahora, ¿quién los enfrenta? Y en sus diálogos, es maravilloso los diálogos, ¿no? Platón. Platón los sataniza a los sofistas en todos sus diálogos. Y Aristóteles posteriormente, claro. Sócrates, Platón, los tres grandes de la Grecia son los que, digamos... Le ponen un paralelo a los sofistas. Los satanizan. Y significa que, por ejemplo, llegan a decir, con otro gran historiador, Genofonte, dice que ser considerado sofista es vergonzoso a la gente. Decirle sofista ya es vergonzoso. Y entonces surgen sinónimos modernos de esa palabra sofisma, como que son falaces, ¿no? Entonces, lo que ellos hablan. ¿Y cuál es la técnica, el instrumento que utilizan para demostrar que las cosas no son universales, verdaderas en sí mismas? Utilizan la retórica, la elocuencia, la persuasión. Y por eso ellos son maestros de eso, maestros del arte de la elocuencia. Claro, te encandilan, ¿no? Es una especie, como dice Marco Aurelio de Negri, el fascinum, ¿no? Un faquir toca su flauta y la serpiente escucha y se sube fascinada y se queda media lela y patitiesa y patidifusa, está fascinada. Entonces, ante el argumento sofista, la gente se queda pues convencida de que así es. Y entonces, en esta sociedad moderna, ya más allá de esta historia tan sugestiva también, porque al final el juego de palabras y las cosas te muestran un mundo totalmente sorprendente, asequible y apetecible, ¿no? Pero hay propuestas. Yo leí hace unos días el editorial del Comercio, dice que no se puede poner topes a los préstamos del sistema financiero. Porque los topes, ¿qué significan? ¿No? Significan el derrumbe y la aniquilación del crédito. ¿Por qué? Porque a los pobres que no tienen capacidad crediticia y no tienen visibilidad económica, se les impide o se les exige pagar más tasa de interés. Pero un millonario, para prestarse 1,000 soles, paga 5% de interés. El pobre que quiere prestarse 5,000 soles tiene que pagar 30% o más de interés. Entonces, ponerles un tope para que sea el 5% descalabra el sistema financiero. ¿Debido a qué? A que como los pobres no tienen cómo pagar, no tienen crédito, no se les da confianza, entonces tienen que subvenir las necesidades de un sistema falsificatorio. Yo te presto un sol y me pagas un sol 10, pero tú, como eres pobre, te presto un sol y me pagas un sol 80. Es así. Entonces, esos desequilibrios están descansando en esta especie de la industria de la mentira que se genera en este tiempo moderno en la economía, en una serie de situaciones donde, por ejemplo, te dice las facultades, el talento de las personas. El talento de las personas, ¿qué cosa es ahora el talento moderno? Es ser parte de una empresa y hacer todo lo posible por darle eficacia y eficiencia a la empresa, pero eso será pues una especie de mecánica rutinaria, pero no es el conocimiento adecuado del desprendimiento y del desenvolvimiento del talento, ¿no? Estamos entrando en un campo especial para que vean ustedes que la palabra sofisma no solamente es retórica, es metáfora, sino es introducción de una serie de conceptos falsos que relativizan y mediocrizan la realidad y caen siempre sobre situaciones de favoritismo para los más poderosos. Pero yo diría que el ejemplo que has puesto de las tasas de interés, que es lo que más conviene a la lógica del banco, ¿no? Al sistema bancario, yo no diría que en realidad sea un sofisma eso en sí mismo, sino más bien es una lógica perversa, una lógica que hace diferencias donde no debe haber diferencias, ¿no es cierto? Entonces, por eso es perversa, es inicua esa lógica. Pero se ha derivado en eso actualmente el sofisma. Por eso decían que calificar a alguien de sofista es decirle mentiroso. Por eso la falacia, ¿no? La falacia mentira. Pero en realidad, el verdadero sofista es aquel que
muestra el lado diferente de las cosas que están considerándose universales. Y por eso también son los padres del subjetivismo. Y obviamente la realidad nos dice que las leyes de la física, de la química, de la naturaleza en general, podrían constituirse algunas de ellas en verdades universales. Entonces el sofisma ahí no entra. Pero en las leyes de la cultura, y el de sofisma la sociedad, podría entrar cuando es un uso indebido de la población, de la gente ignara que desconoce, o a la que, por ejemplo, se le aprovecha el quid pro quo. ¿Qué significa eso? El hacer pasar por bueno y por malo cualquier cosa y pues inferir como si fueran verdades, ¿no? Claro, quid pro quo. Yo te doy eso, tú me das esto a cambio, ¿no es cierto? Claro. Y es lo que están haciendo ahora, que tú me das, tú me regalas un Rolex y yo te doy presupuesto y ya está, ¿no es cierto? Dice, ¿qué pro quo? Uno por otro. Tomar una cosa por otra, y entonces se hace una especie de lodazal conceptual, bueno, ¿no? Pero en todo caso, hay una tendencia actual a decir que el sofista es el que engaña, el que usa argumentos para salirse con su gusto, pero falseando los hechos para su conveniencia propia, no para decir que el hecho en sí como tal puede ser visto también desde otra perspectiva, no solo desde la perspectiva del poderoso, sino desde la perspectiva del que no es poderoso, digamos, de otro científico, de otro luchador social o de otro historiador social, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante a destacar. Por eso creo yo que para ser sofista hay que ser una persona muy instruida, muy leída, ¿no? Para, digamos, guardar un punto de equilibrio, el contenido principista de lo que es el sofisma, lo cual ahora no puede haber en ese sentido porque la mediocridad intelectual que tenemos, y estandarización en el también, Congreso, que tenemos en los ministros, que los escuchamos por la televisión, ni siquiera puede expresar lógica y contenido temático lógico, pues unas ideas, unas propuestas, ¿no? De hablan, bueno, el lenguaje no es su... ¿Quién fue su arma, digamos? ¿Quién fue Protágoras o Demócrito el que dijo el hombre es el fin de todos los conocimientos? Ese es un valor pues sofista bien sugestivo, ¿no? Si somos así, pues podemos pensar, sentir y hacer lo que más o menos nos parece de acuerdo a nuestras conveniencias. Y ahí entra el subjetivismo. Pero el subjetivismo, de acuerdo que hemos conversado también, es una calidad profundamente humana cuando tiene autenticidad y es creativa y fortalece las vidas, ¿no? Porque, como dice Luis Alberto Sánchez, no creo en el 100% del hombre objetivo. El hombre objetivo es un subjetivo objetivizado, ¿no? Es parte del lenguaje. ¿Sabes? El escenario de los sofistas importantes en la Grecia antigua es el escenario que tenemos ahora presente, que se llama pleitomanía. Es el escenario donde, obviamente, frente a un hecho, un defensor acusador dice una cosa y el que no acusa, sino el que defiende, dice otra cosa sobre un mismo hecho, ¿no? Entonces, ¿quién gana ahí? El que tiene más elocuencia, más persuasión. Entonces, el elemento central es la persuasión. Pero en el escenario contemporáneo, bien tú dices, el sofista está que ha introducido en varias partes del conocimiento. En el lado del falaz, ¿no? Del mentiroso, del que altera las cosas. No son propiedades de las cosas, de los fenómenos, los que él relata y contrasta, sino lo que le interesa para su propio beneficio. No tiene el bien común, no mira los fines, mira los medios, y los medios siempre van a mirar los favoritos porque quieren salir con su gusto también, ¿no es cierto? Entonces, yo me preguntaba, ¿Alan García fue sofista en el Perú? Además de sofista, fue mitómano, porque creía sus propias mentiras. Le hemos escuchado varios de los discursos que daba a sus auditores de jóvenes apristas, alterando la historia como le venía en gana, y la gente encandilada aplaudía. A eso me refiero. Te cuento una anécdota. Me encuentro estando en Lima una vez, en la década de los 90, con el exministro ya fue David Tejada Rivero. Aprista, nato, de familia, etcétera, y además un hombre muy ilustrado, muy culto y de gran trayectoria, ¿no? Y le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Qué está pasando con el presidente? Mira, presidente, a mí, yo tengo mi diagnóstico sobre él. No es un doctrinario,
ideólogo, es un megalómano, entonces tampoco es sofista, no megalómano, es así carísimo, ¿no? Y obviamente él, como has bien dicho, ha alterado datos de la historia, como él los ve para su propio interés. Por ahí podría ser sofista porque era ilustrado de todas maneras, ¿no? Ilustrado y de hombre leído, en todo caso, leído claro, de sus obras. contemporáneamente el sofisma se emparenta con la falacia. Claro. Y entonces ahí, el político que sabe mentir, seduce a las masas. Sí, claro. Y entonces, ¿pero qué ha utilizado? Sofismas, pero ya no los sofismas de la creación, del origen del universo, sino los sofismas de la política, de la economía, de la cultura contemporánea, y establece una serie de contraposiciones, de contradicciones, etcétera, y arman una propuesta ideológica que en ese momento es una especie de globo de ensayo, ¿no? Claro, son expertos en el arte de la palabra, del lenguaje, del pensamiento. Y de la seducción. Para seducir, para persuadir. ¿Esto es cierto? Y ahora, tú dirías, por ejemplo, que la presidenta actual es sofista en el Perú. No, pues ya es patológica, ¿no? Porque ni siquiera sabe construir sofismas, o sea, tiene una pobreza intelectual. Bueno, nosotros no nos arrogamos como si fuéramos grandes personajes, pero de todas maneras, a luz vistas, es una persona que está desfasada y que está desvariando respecto de cosas. Y ¿sabes qué? A veces da pena, porque no sé cómo no puede tener un contenido de autocontrol para decir cosas que tengan sensatez, ¿no? Y habla cada disparate, y lo peor es que parece que está convencida de eso, ¿no? Al menos en las partes de hablar de los caviares, de esas cosas, que puede tener cierta verosimilitud, pero exageran, ¿no? Y hay otros que dicen, ahora está hablando nuevamente ese congresista Montoya que se parece al gordo, a Oliver Hardy, ¿ya? Y dice, el comunismo, ya nos metió miedo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no dice el nihilismo, el anarquismo, ¿no? Es decir, está desfasando y manejando conceptos atacativos, valga el neologismo, ¿no? Y no constructivos ni de raciocinio. Entonces, estamos en una especie de nube sofista, y ha dejado de tener el encanto de los presocráticos, etcétera, y ahora es emparentada con la falacia, con la mentira y con la construcción de aparatos políticos, económicos, etcétera, tolerados por el neoliberalismo, porque ahorita sudamos, pensamos neoliberalismo, ya no tenemos mayores valores del espíritu, del cultivo de la reflexión, de la sinceridad, del autocontrol, nada de eso, ¿no? Claro. En la alegoría esa de la caverna que hace Platón, ahí describe bien a los sofistas él, y esa es una de las razones por las cuales los sofistas han perdido prestigio, ¿no? Y es que como están encerrados en la caverna y la gente se mueve y ellos miran solamente las formas que se mueven, y cuando logran salir ven la realidad. Bueno, los sofistas nunca han salido para ver la realidad y se están moviéndose dentro de las formas como se ve la realidad, mordiéndose, ¿no? La cola, ¿no? Y armando sus estructuras mentales. Bueno, esta ha sido nuestra opinión respecto del sofisma contemporáneo, con todas las riquezas iniciáticas que tuvo el sofisma al principio para deslumbrarnos respecto de la creación, del valor del ser humano, etcétera. Ahora el sofisma ha interpenetrado toda nuestra cultura, que está emparentada con sofisma y con falacia, y sobre texto de la estabilidad económica, de una serie de situaciones de esa naturaleza, nos apantallan y nos oscurecen el entendimiento. Esto ha sido nuestra contribución sobre la discusión y conversación sobre el sofisma. Buenas, Marichita. Ahora vamos con la anécdota. Buenas, amigos, ¿cómo están? Ahora para contarles una anécdota sobre un novelista británico, William Somerset Maugham. Él nació en el año 1874 y falleció en el 1965. Dramaturgo británico, novelista y también comediógrafo. Y fue la figura más sobresaliente de las letras inglesas en su siglo. Escribió varias novelas, más de 60. Entre ellas, una de las que más me gustó, Servidumbre Humana. Servidumbre Humana, claro. Sí. Después vinieron otras como El filo de la navaja,
La luna y 6 peniques, después El velo pintado, etcétera, etcétera, varias. Se cuenta que él no le importaba mucho, casi no intervenía cuando de lo que hacía el cine con su literatura. Pero eso, a pesar de eso, no le gustaba la veracidad de lo que hacía. Su trato con ellos era con tal que le paguen lo estipulado. No, se cuenta que una vez estuvo presentando una de sus novelas y él les dijo que el tema lo había sacado de una película. Entonces alguien levantó la mano y le dijo, pero con permiso del autor. Por supuesto que no, le dijo ella. Era una película que se basaba en una de mis novelas llevada al cine, pero se parecía tan poco a dicha novela que me ha inspirado otra. Esa es la creación de aquí una coda malchita. Por ejemplo, ¿por qué Gabriel García Márquez se negó rotundamente, insistentemente, persistentemente a que 100 años de soledad pasara a película? Porque no quería que otro fuera autor de su autoría. Eso es básicamente. Sí, entonces se interpone una persona con la otra. ¿No? Excelente, un besito, Marchita. Ahora nos vamos a la biografía, ¿no? Y la biografía de hoy es sobre el sofista más famoso de la historia, Protágoras. Protágoras, en la antigua Grecia, entre el año 485 al año 415 antes de Cristo, vivió durante 70 años Protágoras, que llegó a ser considerado el más importante de los sofistas, nacido en la ciudad portuaria de Abdera, en las costas de Tracia frente al mar Egeo, ciudad fundada por Heracles en honor a su amante Abdero. Protágoras fue el primero en enseñar filosofía relativista en Grecia desde su posición de sofista. Un sofista era un profesor de retórica, política y lógica que trabajaba como tutor personal de los jóvenes de la clase alta. Y Protágoras se encontraba entre los más populares y mejor pagados. Los litigios eran habituales en Grecia y en Atenas particularmente, y a diario se tramitaban innumerables demandas en los tribunales. La capacidad de persuadir al jurado para que aceptara tu versión de los hechos y rechazara las reclamaciones del contrario era muy apreciada. Y esa era una de las habilidades que los sofistas se ofrecían a enseñar a cambio de dinero. La carta de presentación de Protágoras, vigente hasta el tiempo presente, dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen como existentes, de las que no existen como no existentes. El hombre es la medida de toda validez, cualidad, de las que en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. El acento está puesto en los fenómenos interpersonales. Lo correcto y lo incorrecto son etiquetas que la gente usa basándose en su propia experiencia e interpretación. Y al fin y al cabo son solo opiniones. No hay nada fundamentalmente correcto o incorrecto, ya que no hay una verdad última que dé valor a esas definiciones. Acerca de los dioses dice: no soy capaz de saber si existen o si no existen, ni qué forma tienen, puesto que muchos factores impiden mi conocimiento, la opacidad del asunto y la brevedad de la vida humana. Platón, como adversario, pregunta: ¿cómo es Protágoras tan sabio hasta el extremo de creerse con el derecho de enseñar a los demás y por tarifas tan altas?
¿Y por qué nosotros seríamos tan ignorantes que deberíamos asistir a su escuela si cada uno de nosotros es la medida de su propia sabiduría? También, y de manera más ácida, le advierte a Hipócrates: el sofista es un mercader de todas las cosas de que se alimenta el alma. Protágoras ha sido aclamado como el primero del humanismo de libre pensamiento. Su influencia sobre filósofos posteriores ha sido y sigue siendo bastante presente y vigente. Ha sido muy inmensa, ya que cualquier pensador posterior ha tenido que enfrentarse en algún momento a su sencilla proposición de que nada es verdad si no lo es para una persona en particular, y que la verdad objetiva, una que todo el mundo pueda comprender de la misma forma, no existe. Aunque Platón y otros filósofos posteriores han refutado en múltiples ocasiones los ecos del pensamiento de Protágoras, se continúa sintiendo hoy en día y sigue intrigándonos. Pese a todas las críticas racionales y objetivas a la principal afirmación de Protágoras, es imposible refutar completamente la idea de que todo está condicionado a la interpretación individual. Protágoras sentó las bases en Occidente para el cuestionamiento de las ideas más fundamentales sobre la realidad y la percepción, al sugerir que el mundo, lo que percibe una persona, puede ser radicalmente distinto del que está experimentando la persona que está a su lado. Protágoras fue acusado de impiedad, delito que en la antigua Grecia estaba castigado con la pena de muerte. Esta es la misma acusación debida a que se negó la existencia de los dioses tradicionales griegos y a promover el ateísmo que posteriormente recibiría Sócrates en 399 a.C. y que lo llevó a su, tomó la cicuta y murió, ¿no? Mucha gente era regularmente acusada de impiedad y podían pagar una multa y evitar los tribunales. Pero Protágoras, en cambio, prefirió abandonar Atenas antes de que pudieran llevarlo a juicio. Se ahogó en el mar cuando intentaba llegar a la colonia griega de Sicilia. Excelente la biografía, reflexiva y profunda, los mundos que nos rodean. Vamos a leer ahora un poema que da pena, inspirado en un hombre que no vale la pena y que piensa apenas y con pena, pese a que es rector, pero que terminará como sector anulado de calidad por las izquierdas Frankenstein que periódicamente gobiernan la Universidad de Puno. El poema titula Exclusividad de la torpeza y es un poema de autor anónimo. Paulino, Paulino, eres guillotina con filo pero sin tino. Eres manos con largas uñas pintadas de negra ambición. Muerdes con la boca, arañas con las uñas, pero no para herir, sino para adquirir. Eres Paulino, Paulino, mozo de cuadra, con título azulino, adquirido sin tino. Y siendo andino, te desprestigias porque apenas anduviste, terminaste siendo cretino de oficina debido a tus diarios desatinos con proyección anodina, que altera el digno destino de la Universidad de Puno. Primero decidiste tirarte abajo un edificio que no te costó trabajo edificar. Cometiste estropicio y nadie, ni siquiera un cachorro, se atrevió a inspeccionar el orificio moral que tu decisión dejó y trajo abajo lo que otros construyeron. Paulino, Paulino, eres hueco como un edificio derribado. Eres escombros y no luces casta, pero sí pasta, no de la blanca, sino de la oscura, de los que no tienen casa ni historia alguna. Paulino, Paulino, hay puestos y ocupaciones que honran a los hombres. Hay hombres que honran a los puestos y ocupaciones, pero en tu caso, Paulino, Paulino, eres un sujeto que destruyes los puestos porque masticas agua, bebes carne y muerdes billetes, y cuando el espejo te mira, ese espejo te responde luciendo la opinión y el reflejo de todo un pueblo que te reprueba y te responde y dice:
Paulino, Paulino, sea ambicioso, pero no bruto. No te lances a candidato de nada. Lánzate a una piscina vacía. Así sentirás que si tu cabeza no sirve para pensar, esa tu cabeza servirá para dolerte y causarte malestar. Paulino, Paulino, zambúllete en la piscina vacía y pagarás tus culpas. Autor anónimo, poema Exclusividad de la torpeza. Con esto nos vamos hasta la próxima semana, viernes 4 de abril. Bien, con ustedes hasta la próxima.